Buen día, compañeros y profesora. Nosotros somos el equipo 9 y está conformado por Estrada Díaz Rubén, Lomelí Farelas Alan Ramón, López Melo Eduardo, Mendoza Pineda Ingrid Michel y Ortiz Bautista Juan Carlos. Bueno, nosotros continuaremos viendo el tema de variables aleatorias. Recordando lo visto en clase, una variable aleatoria real es una función x que va de omega a los reales, tal que para cualquier conjunto boreliano B se cumple que el conjunto x a la menos 1 de B es un elemento de F. Usaremos la siguiente notación. W pertenece a omega tal que x de W es menor o igual que x. Esto es igual a x a la menos 1 por el intervalo de menos infinito a x cerrado. Y esto es igual a x grandota menor o igual que x. Por lo tanto, x pertenece al conjunto semiabierto de menos infinito a x cerrado. Medida de probabilidad sobre R inducida por una variable aleatoria. Sea x una variable aleatoria definida sobre un espacio de probabilidad omega, la función, la probabilidad, para cada intervalo de menos infinito a x cerrado contenido en R se define la función p de x de menos infinito, x cerrado igual a la probabilidad de que x pertenece al conjunto de menos infinito, x cerrado. La condición de medibilidad en la definición de variable aleatoria garantiza que el conjunto x pertenezca a menos infinito, x cerrado, que esto a la vez pertenece a f y por lo tanto puede aplicarse la función p. De esta manera la función p de x está bien definida y puede extenderse a una medida de probabilidad sobre los borelianos. Ahora recordando un poco lo visto en clase de una función de distribución, la función de distribución de una variable aleatoria x es la función f de x que va de los reales al intervalo 0,1 cerrado definida como f de x igual a la probabilidad de x mayúscula menor o igual que x chiquita. Esta definición debe de cumplir ciertas propiedades. 1. Si el límite de x cuando tiende a infinito de f de x es igual a 1. 2. El límite de x cuando tiende a menos infinito de f de x es igual a 0. 3. Si x1 menor o igual que x2, entonces f de x1 es menor o igual que f de x2. 4. F de x es continua por la derecha, es decir, f de x positivo es igual a f de x. Continuamos con tipos de variables aleatorias. En la exposición pasada nuestros compañeros hablaron acerca de variables aleatorias discretas, ahora hablaremos de las continuas. La variable aleatoria continua x con función de distribución f mayúscula de x se llama absolutamente continua si existe una función negativa integrable f minúscula tal que para cualquier valor de x se cumple que f de x mayúscula es igual a la integral de menos infinito a x de f de u por la diferencial de u. En tal caso, la función f de u se le llama función de densidad de x. Esta función debe de cumplir dos propiedades. La primera, que esta función debe de ser mayor o igual que 0 para toda u que pertenece a los reales. La segunda, que la integral de menos infinito a infinito de f de u por la diferencial de u debe de ser igual a 1. Ahora hablaremos acerca de variables aleatorias más conocidas. Se dice que una variable aleatoria continua x tiene una distribución uniforme continua en el intervalo a, b, cuando su función de densidad es igual a 1 sobre b menos a, con x que pertenece al intervalo a, b. Gráficamente puede observarse que efectivamente es una función de densidad, pues es no negativa e integra a 1. Recordando que en las variables continuas la probabilidad entre dos puntos u1 y u2 es el área bajo la función de densidad. Esto quiere decir que la probabilidad de que x sea mayor a 1 y menor a u2 es igual a la integral de u1 a u2 de la función de densidad. Recordando también que sus propiedades de la esperanza es igual a más b sobre 2 y la varianza va a ser igual a b menos a al cuadrado sobre 12. Ahora pasemos a resolver un ejemplo. El espesor del borde de un componente de una aeronave está distribuido de manera uniforme entre 0.95 y 1.05 milímetros. 1. Obtenga la función de distribución acumulada del espesor del borde. 2. Calcule la proporción de bordes cuyo espesor es mayor que 1.02 milímetros. 3. Calcule la esperanza y varianza del espesor del borde.
Para el punto número 1, primero tenemos que calcular la función de densidad, que esto va a ser igual a 1 menos 1.05 menos 0.95, que esto va a ser igual a 10. Ahora, ya que tenemos su función de densidad, calculamos la función de distribución acumulada, que es igual a la integral de 0.95 a x de la función de densidad, que esta es igual a 10. Esto va a ser igual a 10x menos 10 que multiplica a 0.95. Esto va a ser igual a 10x menos 9.5, donde x pertenece al intervalo 0.95 y 1.05. Para el punto número dos, lo que tenemos que hacer primero es recordar que la función de distribución acumulada nos da la porción que es menor o igual a cierto valor. Lo que queremos es que la porción sea mayor a ese valor. Para esto, lo que vamos a hacer es restar 1 menos la función de distribución en ese punto, que en este caso el que queremos es 1.02. Esto va a ser igual a 10 que multiplica a 1.02 menos 9.5, que esto va a ser igual a 0.7. Ahora, para obtener la proporción de bordes, sería restar 1 menos 0.7, que esto va a ser igual a 0.3. Para el punto número 3, lo único que tenemos que hacer es sustituir los valores. Para la esperanza, esto va a ser igual a 0.95 más 1.05 sobre 2, que esto va a ser igual a 1. Y la varianza va a ser 1.05 menos 0.95 al cuadrado sobre 12, que esto va a ser igual a 0.01 sobre 12, y esto va a ser igual a 0.00083. Ahora explicaremos la variable aleatoria exponencial. Una variable continua x se dice que sigue una distribución exponencial de parámetro lambda, siendo lambda cualquier número real mayor a 0. Su función de densidad se representa como f de x igual a lambda por e elevada a la menos lambda por x, x mayor a 0. Puede comprobarse que, independientemente de cuánto valga lambda, la integral de 0 a infinito es igual a 1. Su esperanza es igual a 1 sobre lambda y su varianza es igual a 1 sobre lambda cuadrada. Ahora daremos un ejemplo que dice lo siguiente. El tiempo que transcurre entre la ocurrencia de un temblor y el siguiente temblor tiene una media de 6 meses. Suponiendo una distancia exponencial para los tiempos de interocurrencia, calcule la probabilidad de que no ocurra ningún temblor en los siguientes 6 meses. Ahora, por lo tanto, el inciso nos pregunta la probabilidad de que x sea mayor que 6. El evento x mayor que 6 significa que el tiempo que transcurre hasta el siguiente temblor es mayor a 6 meses y por lo tanto no habrá ningún temblor en los siguientes 6 meses. Esto es así a partir del último temblor observado. Entonces, resolviendo y sustituyendo el valor de lambda, llegamos a que nuestra probabilidad es aproximadamente 0.3678. Bueno compañeros, yo les hablaré sobre variable aleatoria normal. Una variable aleatoria continua x se dice que sigue siendo una distribución normal de parámetros mu, sigma, si su función de densidad es de la forma la función de x va a ser igual a 1 sobre sigma por la raíz cuadrada de 2pi con la exponencial elevada a x menos mu al cuadrado sobre 2 sigma cuadrada. Y siempre menos infinito va a ser menor que x y x será menor que infinito. Se verifica que la esperanza de x es igual a la integral que va desde menos infinito hasta infinito de x por su función de x por la diferencial de x que dará como resultado mu.
Luego la varianza de x es igual a la integral que va desde menos infinito hasta infinito de x menos mi al cuadrado por la función de x o diferencial de x, y esto dará como resultado sigma cuadrada. Podemos observar que la gráfica viene desde menos infinito y se dirige hacia más infinito, y su punto más alto se da en cero, asciende a cero, y cuando llega a cero y se dirige hacia infinito, comienza a descender. La distribución normal es un modelo teórico capaz de aproximar satisfactoriamente el valor de una variable aleatoria a una situación ideal, y algunos ejemplos donde se puede utilizar la distribución normal podría ser en las notas de algún examen, en los errores de algunas medidas, en la presión sanguínea, en los tamaños de las piezas producidas por una máquina, entre otros más. Ahora les hablaremos sobre variable aleatoria gamma. Una variable aleatoria continua x tiene una distribución gamma si su función de densidad está dada por la función de x, que es igual a lambda elevada a alfa sobre gamma de alfa, esto multiplicado por x elevada a la alfa menos 1, por la exponencial elevada a la menos lambda por x. Todo esto para x mayor que 0 y alfa y lambda mayores a 0, donde la esperanza de x es igual a alfa sobre lambda y la varianza de x será alfa sobre lambda cuadrada. También podemos observar un ejemplo en la gráfica de cómo se comportan las curvas dependiendo de los valores que tomen k y θ. Ahora les presentaremos un ejemplo que dice: en una cierta ciudad, el consumo diario de energía eléctrica en millones de kilowatts por hora puede considerarse como una variable aleatoria con distribución gamma de parámetros alfa igual a 3 y lambda igual a 0.5. La planta de energía de esta ciudad tiene una capacidad suficiente diaria de 10 millones de kilowatts por hora. Hallar la probabilidad de que este abastecimiento sea suficiente en un día cualquiera. Para hallar la solución, definimos nuestras variables donde x será el consumo diario de energía eléctrica en millones de kilowatts por hora y x es una distribución gamma donde sus parámetros serán alfa igual a 3, lambda igual a 0.5. El ejercicio nos pide que hallemos la probabilidad de que el abastecimiento de 10 millones sea insuficiente. Entonces tenemos que la probabilidad de que x sea mayor que 10. Esto lo podemos ver como el complemento, que sería 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual que 10. Esto lo sustituimos en la función de densidad, y al sustituirlo lo podemos ver como 1 menos la integral de 0 hasta 10 de 0.5 al cubo sobre 2 por x al cuadrado por la exponencial elevada al menos 0.5 por x. El denominador, que es 2, lo podemos hallar con la siguiente propiedad que se ve como gamma de 3, que es igual a 2 factorial, que esto será igual a 2. Al resolver la integral, que puede ser resuelta en una calculadora, esto será igual a 0.1247, y esta será la probabilidad de que el abastecimiento sea insuficiente en un día cualquiera. Así el ejercicio queda resuelto.